Entonces, las instrucciones de procesamiento de datos, toma, and, compare. Un detalle para recordar. El resultado de la operación aritmético-lógica que va a través de la ALU puede o no guardarse en un registro. Yo puedo decir, restar el registro 2 menos el registro 7 y guardarlo en el registro 12. O puedo decirle de otra manera de que haga la resta, pero sin guardar el resultado en ningún lado. Porque la comparación, en definitiva, de dos magnitudes es una resta. Entonces, yo tengo una instrucción que será compare, que hace la resta, pero no modifica ningún resultado, ningún registro como resultado. Con lo cual, fíjense, son de vuelta variantes de la misma instrucción, resta. Tengo comparaciones, tengo test, que es hacer el AND entre dos registros y que el resultado no vaya a parar en ningún lado. La forma, dijimos, de leer las instrucciones es de derecha a izquierda, entonces acá sumo R3 con R2 y lo guardo en R1. Y acá nos aparece la resta, subtract, de R2, ahora no es de derecha a izquierda, es R2 menos R3 y lo guardo en R1. En este caso teniendo en cuenta el cambio. Y acá nos aparece algo que es el reverse subtract. ¿Por qué es reverse subtract? ¿Qué significa reverse subtract? Que cambio el orden de los operandos. Acá yo dije que restaba R2 menos R3. Ahora resto R3 menos R3. ¿Ustedes cuál es la diferencia? La diferencia es que el que está más a la derecha es el que pasa por ese registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento está solamente en una de las ramas del árbol. Entonces, el reverse subtract lo que hace es que el que me aparece a la derecha sea el que pasa por el registro de desplazamiento. Entonces, puedo llegar a tener con el reverse subtract instrucciones que. Por ejemplo, reverse subtract, fíjense, parece un juego de palabras. R0, 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 logical shift left 3. ¿Cómo se debe leer? Tomo este R0. Lo roto en 3 lugares a la izquierda. ¿Qué significa rotar R0 en 3 lugares a la izquierda? Multiplico por 8. Le resto R0. ¿Cuánto me queda? 8 R0 menos R0. Y lo guardo en R0. Es decir, lo multiplico por 7. Es una sola instrucción. Bueno, este es el tipo de cosas que permite hacer el repertorio de instrucciones. Lo mismo con las operaciones lógicas, que puedo hacer operaciones, todas son bit a bit. Entonces es R1, AND lógico, de R2 lo guardo en R0, OR, esto es OR inclusive, que parece la OR de un francés, OR inclusive, R1, R2 y lo guardo en R0. La OR exclusiva, que ahora es de R1 a R2 y el resultado lo guardo en R0. Entonces, siempre tengamos en cuenta que uno de los operandos pasa por este registro de desplazamiento. De esa manera tengo desplazamientos de varios tipos distintos, desplazamientos en los cuales roto a la izquierda, roto a la derecha, el bit que se me cae por un lado me entra por el otro lado, como si fuera un loop. El bit que se me cae por la derecha entra como bit más significativo y viceversa. Después tendré desplazamientos lógicos, en los cuales lo que hago es llenar con, en el caso del desplazamiento aritmético, es teniendo en cuenta que en complemento a 2, ¿qué significa el bit más significativo? Aparte de formar parte del número, también nos indica el signo. Por lo tanto, cuando hago rotaciones a la derecha aritméticas, me repite el bit más significativo.
Porque de esa manera, si era positivo, sigue siendo positivo. Si era negativo, sigue siendo negativo. Y tengo también desplazamientos, como dijimos antes, en los cuales los bits que se me caen por un lado entran por el otro. Y también en los cuales utilizo el acarreo como bit 33 para poder rotar magnitudes de más de 32 bits. Ocupan dos registros, por ejemplo, una magnitud de 64 bits, en lo cual el traslado de una rotación de un registro al otro, utilizo el registro, el bit de acarreo como transitorio, para guardarlo por un ratito y sigo con la rotación. Las transferencias de datos, nuevamente, nos aparece la condición. Este es el conjunto de bits propiamente de código de operación con modificadores. Y acá tenemos los operandos. Dos operandos y acá el tercer operando en varias variantes. Acá tenemos un total de 12 bits para indicar si la operación que se hace es a nivel de palabra de 32 bits o a nivel de byte. ¿Qué es lo que se hace en las rotaciones para que la obra? Todo este conjunto de bits condicionales, estos que son bits condicionales acá, son los que, por ejemplo, este que dice I es inmediato. Al indicar con este bit que la operación es inmediata, estos 12 bits no significativos tienen otro significado. Ya no es un registro, sino que es un valor. Claro, un valor inmediato. Todo esto entonces nos excede a nosotros porque nosotros no vamos a tener que estar manejando a nivel de bit. Sepamos que existe. Sepamos que así como el trabaja. Ejemplos de instrucciones. Acá es para. Ustedes también deben recordar que hemos mencionado más de una oportunidad que es una arquitectura load store. Eso significa de que trata distinto a los movimientos entre registros que los movimientos con memoria. Son instrucciones distintas. Lo cual se da por el estado de un bit. Entonces, acá, en este caso, tenemos un conjunto de instrucciones, pero entendiendo la primera, las demás surgen en forma deductiva. Cargar, load R, cargar registro. ¿Desde dónde? Primero, ¿qué registro? R0. ¿Desde dónde? Corchete significaba la dirección apuntada por. Y luego tenemos cargar R4 con la dirección apuntada por R2 más 4. Sin cambiar R2, se hace una forma transitoria. Cargar R4 desde la dirección apuntada por R2 más R1. Lo cual es muy piola para el caso de movimientos indexados, de bases de datos. ¿Por qué? Se hace la suma temporaria de R2 y R1 y ese resultado no va a parar a ningún lado. No se modifica ninguno de los registros punteros. Cargar la parte alta como half word de R3 con el contenido de la dirección apuntada por R6 más R5. Cargar ahora un byte en R2 con la dirección apuntada por R1 más 5. Cargar, y fíjense, y acá aparece que estamos utilizando los registros mayores, es decir, los registros R13, R14, R15. Cargar R6 desde la dirección apuntada por P6, contador de programa, más 13PC. Cargar R5 de la dirección apuntada por el stack pointer más 64. Esto es lo que nosotros habíamos visto hace unas clases, que utilizábamos una habilidad que tiene el compilador de colocarme una variable de 32 bits fuera del código, donde terminó todo el código que estaba escribiendo, y usar el contador del programa para apuntar a ese valor y traerlo a un registro.
es exactamente esto, usar el contador del programa como puntero a memoria. Y en este caso es usar el puntero a la pila como puntero a memoria. A ver, Yo tengo una pregunta. El program pointer es lo que te apuntaba a las direcciones perdón, a las instrucciones. sí, Pero acá eso de 0xF3C es el offset es el offset que le sumo transitoriamente al contador del programa, sin modificar el contador del programa, para apuntar a una zona de memoria en la cual tengo un dato que quiero leer. Claro, pero no sé instrucción, o sea, en este caso no sé instrucción. No necesariamente, porque en la memoria flash voy a tener código y también voy a tener una zona en la cual voy a tener tablas. Por ejemplo, todo, no, las propiedades define son definiciones en la compilación. Acá lo que estamos son asignando variables en la zona de memoria flash, constantes. A ver, por ejemplo, todos sabemos lo que es una termocupla. Tenemos una idea de lo que es una termocupla. ¿Para qué sirve? ¿Y qué me entrega la termocupla? Amperes, voltios, grados, ¿de qué magnitud me entrega una termocupla? Milivoltios, perfecto. ¿Esos milivoltios de qué dependen? De la temperatura. ¿En forma lineal? No. Es una expresión sumamente complicada, de manera que la puedo llegar a implementar como una función, es decir, obtuve tantos milivoltios de la termocupla. Esto equivale, por medio de una expresión así grandota, a 22 grados. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Se justifica? No. ¿Qué me conviene hacer? A ver, tengo termocuplas estándar de tal metal con tal metal, y me genera esta, digamos, tengo una termocupla patrón, la utilizo, hago una tabla. Cuando la termocupla me da 14,6 milivoltios, equivale a 21 grados 8. Cuando me da 16 milivoltios, equivale a 27 grados. Tengo una tabla en la cual entro con milivoltios, salgo con grados. ¿Sí? Bueno, así es la forma en la cual puedo llegar a acceder a esa tabla. Es una de las formas. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente lo que tengo en la memoria flash es código, puede ser constante también. Eso no lo entendí cómo acceder a la tabla. ¿Qué le sumarías? Tengo una. Dibujémoslo. ¿Qué tenés distribuidas las pilas de la tabla por cada milivoltio? Supongamos por comodidad que cada elemento de la tabla tiene 2 bytes. ¿Sí? Entonces, acá tengo una dirección que será tabla temperatura. ¿Está bien? Y acá tendré 2 bytes para el elemento 0, 2 bytes para el elemento 1 y así sucesivamente. Yo entro con un puntero al origen, cargo un puntero con el origen de la tabla. Utilizo como offset el valor que me dio la termocupla. Y leo de esa tabla la temperatura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Spark Pointer Ahora vamos a ver la pregunta. ¿Cuántos tipos de variables conocen ustedes en C? Pero, por ejemplo, en la forma en la cual yo paso parámetros de una función a otra. ¿Cómo se llaman las variables que tienen como alcance, como espectro, todo el universo? Globales. Y las otras, locales. ¿Cuáles son las características de las variables locales? ¿Cuál es el ámbito de existencia? Exactamente. En el momento que invoco una función, estoy pasando un conjunto de variables locales.
¿Y dónde las paso? Está bien, pero físicamente. En la pila. Entonces, lo que hago es guardar en la pila los parámetros que le estoy pasando, las variables locales que le estoy pasando, los referencio de distintas maneras. Puedo pasarle un puntero si quiero, pero depende de la forma en la cual yo estoy referenciándola. Y luego lo tengo, cuando estoy dentro de la función a la cual fue invocada, lo que tengo que hacer es sacar las variables. ¿Y cómo las saco? Están en la pila. Utilizo el puntero a la pila como puntero a la memoria. Y de ahí empiezo a sacar las variables locales. Le voy a pasar esta tarde un ejemplo de una función en C que llama una función en assembler para ver cómo es que se pasan efectivamente los parámetros y cómo es que en la función en assembler se rescatan. O sea, vos tenés que en la memoria de programa y la RAM. Sí. O sea, el stack pointer sería lo que usás para sacar información de la RAM y el otro es el que usás para... Para ser más preciso, la pila es una zona de RAM. Esa zona está reservada fundamentalmente para el procesador. Entonces, cada vez que yo hago me aparece una interrupción, automáticamente se me guardan me queda adelantando, pero para que quede clara la idea. Cada vez que me aparece una interrupción, guardan en la pila registros. Y no es automáticamente el procesador sin que yo se lo firmo. La pila es una zona de RAM reservada para usos administrativos. Y el puntero a la pila es el encargado de diferenciar lo que vaya en la pila. Bueno, cuando lo que voy a hacer en la práctica es cuando invoco una función, voy a guardar primero de todo en la pila los parámetros que le quiero pasar a la función. Y después ya salto a encontrar la función. La función, como son variables locales, es la que de la pila a sacar las variables. ¿Correcto? Cuando elimina la función y la función lo que También devuelve a través de... También devuelve en realidad es un poco más complejo. Se llama APCS y lo vamos a ver un poco más adelante. La forma en la cual se pasan parámetros. Pero también le puede devolver resultados a través de la pila. Después voy a hacer, cuando veamos el tema APCS, voy a hacer una aclaración. No me voy a desdecir de lo que dije ahora, sino que lo voy a complementar. Bueno, entonces, el ejemplo que habíamos visto hace un montón de clases era que yo utilizaba el desplazamiento para marcar un puntero transitorio que era el valor del contador del programa más delta para acceder a una zona de memoria flash y sacar un dato que había guardado el compilador directamente. Entonces no tendría que saber exactamente, lo calcula el compilador. Lo adiviné antes de la pregunta. Porque si no, tendría que saber en todo momento en qué instrucción está. Pero de vuelta, no soy yo lo que lo calcula. Justamente lo que está es eso, lo calcula el compilador. Siempre van a estar en esos lugares, entonces sí. No, porque va a depender, en cada caso, supongamos que son distintas funciones en las cuales este valor va a depender del código que yo escriba acá en el medio. Pero el compilador lo calcula solo. El compilador ya se está bajando, entonces ahí va a tener que Claro, por supuesto. y el Ruby es, ¿para qué guardar? O sea, ahí estarían guardando un delta en realidad. Entonces, estás como almacenando en algún lugar la distancia entre este punto y este punto. Se calcula, ¿sí? Y se guarda en el código. En esos bits que me aparecían ahí a la derecha del código de operación, ahí voy a guardar el valor de delta que en otro conjunto de bits le va a decir al procesador, anda a buscar a
el valor del contador del programa más este valor delta que te estoy dando en el código de operación, hace un puntero transitorio, acceder y traer ese dato. Entonces se hace para no guardar la dirección de ese punto que ocupa mucho más espacio. Es que no lo puedo hacer, porque si esa dirección es de 32 bits, ¿cómo lo hago para meterlo? Mucho más espacio. No. ¿Está bien? ¿Me están complicando la vida lo suficiente? Bueno, simplemente para demostrar para mostrar mi documento de identidad, este tipo de cálculos hace, bueno, ¿verdad? 35 años los hacíamos a mano. Por supuesto, era otro tipo de procesadores, no había computadoras, no había compiladores, el compilador era un. Tenía que estar haciendo ese tipo de cálculos molestos de, uy, tuve que meter una instrucción acá en el medio, se me corrió todo, y la había que hacer a mano. Bien, otro tema importante para mencionar, y dejamos preindexado y postindexado. Pensemos que es muy frecuente que tengamos que trabajar con tablas. El tema, ustedes usen como referencia en su memoria la idea de la termocupla, que es alinear y que la forma de linealizarla es a través de una tabla que tengo en Flash. Perdón, esa tabla existe y uno va y dice para la termocupla tipo 4, se dan números a el conjunto de metales que se sueltan. La termocupla es la fusión de dos metales en una atmósfera inerte para que no haya oxígeno y no se oxide. ¿Qué es eso? El cobre con xantano. Se suelda y me genera esa termocupla es la termocupla tipo 4. Entro en los manuales y me fijo termocupla número 4, esta es la tabla. Yo voy a tener distintos tipos de termocuplas de acuerdo con el rango de temperaturas que quiero medir. Eso es sobre todo para lugares en los cuales no puedo meter la mano para medir. Hoy en día se utiliza mucho esas pistolas infrarrojas que miden temperatura. Pero si estoy adentro de un termotanque en el cual tengo que medir la temperatura, tengo que poner termocupla. De acuerdo con el rango de temperaturas que quiero medir, será termocupla número tal. Voy y me fijo con la tabla y la meto directamente, inclusive hay lugares en los cuales puedo llegar a descargar la tabla directamente en ASCII como para meterla tal cual en mi código. Si no, no tengo que hacer ningún trabajo. Teniendo en cuenta que voy a tener que manejar tablas y voy a tener que manejar punteros y todo ese tipo de cosas, nos aparecen dos variantes importantes, se llaman preindexado y postindexado. Si ustedes se fijan, la diferencia entre esto y esto es un signo de admiración. ¿Qué significa? Veamos la primera. Cargar R0 desde la dirección apuntada por R1 más 4. ¿Sí? ¿Y cómo leerían la de abajo? Cargar R0 desde la dirección apuntada por R1 más 4 con énfasis. ¿Es el signo de admiración? Obviamente que no. ¿Qué quiere significar esto? En la forma, vamos a ver ahora, la forma en la cual se manejan los punteros. Empecemos con el preindexado. Supongamos que tenemos guardar el contenido de R0 en la dirección apuntada por R1 más 12. Supongamos que R1 vale 205 en Excel. Entonces, lo que se hace es apuntar transitoriamente a R1 más 12 y el contenido de R0, que imaginamos que sea 5, un valor cualquiera, lo guardo en esa dirección generada transitoriamente. 200 más 12 decimal me da 200.
guardo el contenido de R0 y lo importante es que no modifico el valor de R1. Esto se llama entonces preindexado. Indexo antes. Hago la suma transitoria antes de guardar el valor. El postindexado, que es el que tiene el signo de numeración, lo que hace es, arrancamos con R1 que vale 207. Lo que se hace es guardar el resultado de R0 en la dirección apuntada por R1 y este valor 12 decimal, utilizarlo para, ahora sí, modificar R1 y dejarlo apuntando al próximo elemento de la tabla que quiera guardar. Se supone que son tablas de 12 elementos que queda apuntando a la próxima tabla. El post indexado es escribir e incrementar y dejar todo preparado para la próxima escritura. Son iguales. Siempre se hacen en una sola instrucción. Salvo las instrucciones de división, todos se ejecutan en una sola instrucción. Bueno, perdón, dije mal. Las instrucciones de división tardan más ciclos. No, es una sola instrucción también, pero tardan más ciclos. Pero todas las demás se ejecutan en una sola instrucción de 3 ciclos. Y por último, tenemos formas de escribir múltiples, y esto es muy útil cuando uno tiene que guardar el estado del procesador en memoria y hacerlo rápido. Para lo cual se llama múltiples load y store. Ustedes imagínense que tienen una palabra de 16 bits. En esa palabra de 16 bits, cada lugar, desde el bit 0 hasta el bit 15, corresponde a un registro. Entonces, si yo le digo, guardame en esta posición de memoria este conjunto de registros. Este conjunto de registros significa leer esos 16 bits y ver en qué lugar hay un 1 para decir, este registro lo guardo. Si tengo 0, este registro no lo guardo. Le digo, store, múltiple, guardar múltiples. Este conjunto de registros, de vuelta, recuerden, el conjunto de registros significa el bit 0 corresponde al registro R0, el bit 15 corresponde al registro R15. Entonces, ahí marco qué registro quiero guardar en memoria. Y en base a esto, se guarda de memoria. En una sola instrucción. En una sola instrucción, pero hay que tener en cuenta que va a tardar de acuerdo con la cantidad de registros que tenga que guardar, porque son operaciones de escritura o de lectura si estoy haciendo el load. Bien. ¿Cómo puedo hacer? Guardar e incrementar, guardar o decrementar. Bueno, y ese es el conjunto de cosas que van implícitos en esos bits que aparecían ahí medio borrosos en el código de operación. Entonces, load y store múltiples, lo cual me permite a mí realizar este tipo de operaciones en un solo ciclo. Perdón, en una sola instrucción. Y dependiendo el tiempo que tarde, de acuerdo con la cantidad de registros que quiera guardar. Y esto, vamos a ver después en la clase que viene, instrucciones que se llaman push y pull. Push de empujar en la pila, pull de sacar de la pila. Pero eso tarda mucho tiempo. Entonces, en cada registro que yo quisiera guardar, tendría que hacer un push. Y acá estoy haciendo la copia del conjunto de registros que yo quiera en memoria, o la lectura del conjunto de registros que yo quiera en memoria, desde memoria. ¿Preguntas? Vamos a tomar café.